Saludos amigos y amigas. ¿Qué pasó entre México y Ecuador, amigos? ¿Por qué crece la tensión en relaciones entre estos países? ¿Y por qué México y Ecuador quieren romper las relaciones? Hoy vamos a escuchar estas noticias porque ayer o el día antes de ayer se leyeron muchas noticias sobre esto. Yo sé solo que en la embajada de México en Ecuador salvaron expresidente, como yo entiendo, expresidente de Ecuador. Luego Ecuador dice que embajadora de México en Ecuador es persona non grata. Y luego, amigos, escuchen, Policía Nacional de Ecuador intentaba invadir a embajada de México en Ecuador. Yo no sé qué pasa, amigos, pero crece este conflicto y no sé qué pasa. ¿Por qué esto pasa? Ahora vamos a saber en los vídeos, vamos a reaccionar a ellos. Y amigos, no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Han sido horas complicadas las últimas en la Embajada de México en Quito, Ecuador. En estos momentos ha trascendido la detención de Jorge Glass, quien es expresidente del Ecuador. Y antes de ir en vivo a Quito, Ecuador, le doy un contexto. Hace algunos días el presidente López Obrador se refirió a la elección presidencial del año pasado en Ecuador. Se refirió especialmente al asesinato del candidato Villavicencio y cómo es que las encuestas cambiaron luego del crimen. Luego de esta declaración, el gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata a la embajadora de México en Ecuador. Amigos, yo no entiendo de verdad por qué esto hace Ecuador. Esto significa que ya no quiero tener las relaciones económicas, no quiero tener las relaciones políticas con México. Y no entiendo por qué lo hace, por qué crece esta tensión. Y como reacción esta mañana, el presidente aseguró y recordó que Jorge Glass estaba tras las paredes de la embajada mexicana en Quito desde diciembre pasado. Jorge Glass acusado de peculado. El propósito del gobierno mexicano es traer a Jorge Glass de Quito, Ecuador, a nuestro país como un refugiado, como asilo político, aún y cuando asilo político, entiendo. Acusado de peculado. Es información precisamente en desarrollo en este momento y vamos con nuestro compañero corresponsal, Freddy Paredes, periodista en Ecuador. Freddy, gracias por contestarnos. Buena noche. Tensa situación la que se vive en estos momentos. Hola Juan Pablo, saludos cordiales a tu amplia audiencia en Ciudad de México y en todo el país. En efecto, estamos asistiendo a lo que podría calificarse como una verdadera tensión diplomática entre México y Ecuador. A propósito de las últimas declaraciones que acabas de poner en contexto por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la respuesta consecuente del gobierno ecuatoriano a través de comunicados, todo alrededor de un hecho que marca la jornada, que es el tema de Jorge Glass, el ex vicepresidente de la República, que tiene 2 sentencias en firme por delitos contra la administración pública y tiene 2 órdenes de detención por otras 2 investigaciones penales en el Ecuador, que desde diciembre pasado se refugió en la sede de la Embajada de México en Quito. Y es interesante cómo querían salvar a este presidente, cómo querían ayudar a ir en avión desde Ecuador a México, cómo querían refugiar. Yo no sé cómo es, cómo lo hacen, cómo pueden salir de la embajada y ir hasta el aeropuerto tranquilo, porque pueden detener al coche con el expresidente. Yo no sé cómo se hace, pero yo sé que la embajada en cualquier país es como un pequeño país a quien no se puede tocar. Es como un lugar seguro, es también puedo llamar parte de este país. Entonces cualquier persona no puede entrar tranquilamente allá. Y como yo veo, muchos policías intentaban invadir a la Embajada de México. Yo veo muchísimos policías, muchísimos coches. Yo no entiendo. El 17 de diciembre en que él ingresó a la sede diplomática mexicana en el Ecuador, no hay una constatación física
que tenga el gobierno ni los medios de comunicación de que el señor Glass aún permanece en la embajada. Incluso hace minutos, hacia las 22 horas de acá del Ecuador, se reportó el ingreso de la fuerza pública ecuatoriana a la sede diplomática en medio de airados reclamos del encargado de negocios que se queda al frente de la legación diplomática mexicana tras la decisión del gobierno ecuatoriano de declararle persona no grata a la embajadora, Juan Pablo. ¿Qué es lo que ocurre para darle una ilustración al auditorio? Hay incertidumbre, esa es una realidad, Freddy, de lo que está ocurriendo en estos momentos, pero en las imágenes que han trascendido desde hace algunos minutos, y más allá de que han trascendido, que han circulado en redes sociales, porque las imágenes ya están circulando, aparece justo Roberto Canseco, mexicano, quien se quedó encargado de la Cancillería, de la sede diplomática, y aparece Roberto Canseco empujándose con los policías y se ve como los militares tienen gran presencia y pareciera que intentan ingresar a la sede diplomática mexicana. Es decir, Freddy, todavía es un trascendido la detención de Jorge Glass, pero lo que sí es una realidad es que las fuerzas militares y policíacas están montadas ahí en la sede diplomática mexicana y ya hubo confrontación con el encargado mexicano. Así es, hay evidencia de aquello en imágenes que han trascendido a través de redes sociales. Es evidente que desde el día de ayer, concretamente hoy en la mañana, se reforzó la presencia policial y también militar. Se sumaron algunos militares a los exteriores de la sede diplomática. Hasta los militares de Ecuador, amigos, entonces. Que ha habido un forcejeo con el señor Canseco, encargado de negocios y ahora encargado de la sede diplomática de México en el Ecuador, pero lo que no tenemos evidencia es del señor Jorge Glass. No se lo ha visto en imágenes desde el 17 de diciembre que ingresó a la sede diplomática. Aquí en análisis realizados por analistas políticos, trascendía la sospecha, el temor de que eventualmente en el vehículo de la embajadora que pueda conducirle hacia el aeropuerto para regresarse a su país, allí salir el señor Glass, de manera que había una expectativa muy fuerte alrededor del tema. Freddy, ¿nos pudieras recordar rápidamente cuál ha sido el proceso en contra de Jorge Glass? ¿De qué se le acusa? ¿Por qué ha buscado un refugio o un asilo en el gobierno mexicano? Y de verdad, sí, también me interesa por qué especialmente en la Embajada de México y no de otros países. Entonces, este expresidente tenía buenas relaciones con el presidente de México o con México, con el gobierno de México. Claro que sí. Jorge Glass, como saben ustedes, ejerció la vicepresidencia de la República junto a Rafael Correa, y él está en la comisión de varios delitos acá en el Ecuador. De hecho, tiene 2 sentencias en firme el señor Jorge Glass. Una que hace relación al tema de asociación ilícita y otra, déjame reviso ahora mismo para darte con detalle. Los delitos de asociación ilícita y cohecho son 2 sentencias, estas que están en firme, ratificadas, cada una de ellas de 8 y de 6 años respectivamente. El señor Glass cumplió 5 años en la cárcel y a través de un recurso que fue cuestionado en su momento por su legalidad, un recurso constitucional, recobró la libertad. Y el momento en 5 años en cárcel sobre él una orden de detención por otro delito que estaba siendo investigado, él tomó la decisión el pasado 17 de diciembre de ingresar a la sede diplomática de México en Quito. Correcto, Freddy Paredes, te agradezco el reporte y si nos das oportunidad regresamos contigo en cuanto haya un poco más de solidez en la información.
Creo que estoy siendo lo suficientemente sólido. No, claro, Freddy, me refiero a que quizás al paso de los minutos o de las horas haya información oficial por parte del gobierno de Ecuador o por parte de la Cancillería mexicana, a eso me refiero. Estamos esperando información, seguramente si es que el señor Glass fue efectivamente detenido, tendrá la Fiscalía del Ecuador que certificar aquello, porque tendrá que ir a una dependencia judicial el señor Glass por la orden de prisión que pesa sobre él. Gracias, muchas gracias, estimado Freddy. Gracias a ti, Juan Pablo. Freddy Paredes, periodista en Ecuador. Y hace unos segundos, Roberto Canseco, quien, insisto, es el encargado de la sede diplomática de México en el Ecuador, dio declaraciones tras las imágenes que veíamos en pantalla. Escuchemos. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. Esto no es posible. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar. Bueno, son las palabras de Roberto Canseco, quien lo vemos evidentemente preocupado por lo que acaba de pasar. Hace cuestión de 25 minutos llegaron policías militares ecuatorianos queriendo detener a Jorge Glass antes de que la Fuerza Aérea Mexicana lo traiga como refugiado político a nuestro país. Wow. Mirad, amigos, ¿qué hacen? Están empujando. ¿Y qué hacen? ¡Qué absurdo! ¡Qué locura hace este policía! El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue capturado la noche de este viernes aquí, adentro de la Embajada de México en Ecuador. Una operación rápida realizada por equipos especiales y tácticos de la policía logró el ingreso de personal de la Fuerza Pública y de autos blindados a la Embajada de Ecuador en México, aquí en la ciudad de Quito. Esta operación se dio solo horas después de que México... Mirad, entonces invadieron la embajada. Estos policías de Ecuador, qué absurdo, qué locura. Esto no se hace, no se puede hacerlo, amigos. Pesan sentencias y una causa penal pendiente. El gobierno informó en un comunicado que Jorge Glass fue detenido la noche de este viernes y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Calificó de ilegal el asilo concedido a Glass. Este no se hace. México ha abusado de inmunidades y privilegios concedidos en la misión diplomática. La operación duró alrededor de 10 minutos y fue sorpresiva. Nos encontrábamos en la cobertura en el lugar donde más temprano se reforzó la seguridad con más personal militar y policial. Algo inusual durante el tiempo que Glass ha permanecido dentro de este lugar. Pudimos ver cómo el personal policial ingresó por uno de los muros y dos de las... Posteriormente, los autos blindados, 2 de ellos con vidrios polarizados, salieron de la sede diplomática y el embajador encargado, Roberto Canseco, de México, forcejeó con miembros policiales y al ser consultado por CNN si Glass fue sacado de la delegación diplomática, esto fue lo que nos dijo y su reacción sobre lo que pasó la noche de este viernes. Este no se hace. No enseñan el respeto a México. Es la barbarie. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí
el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. Dos de las calles principales que rodean a esta embajada fueron cerradas de forma inmediata en cuanto empezó esta incursión por parte de la Policía Nacional. Fue un momento de mucha tensión durante la operación, sobre todo tras la confrontación entre la policía y los gritos del embajador encargado Roberto Canseco. Este hecho ocurrió en medio de la tensión diplomática entre Ecuador y México tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, del embajador Ecuador, en las que el presidente mexicano sembraba dudas sobre los comicios presidenciales en el país en el 2023 y cuánto pudo incidir el asesinato del candidato Fernando Villavicencio para que la candidata del correísmo no gane en esa contienda aquí en el Ecuador. El gobierno mexicano exigía la entrega por parte del Ecuador de un salvoconducto que le permita a Jorge Glass viajar hasta México. Sin embargo, más temprano el Ecuador había dicho que no le concedería porque es ilegal el asilo concedido al ex vicepresidente. Amigos, yo quiero comentar que así no se hace. Ecuador no respeta a México. Invadir embajada de México por parte de cuerpos de policías, por parte de cuerpos de militares, no pueden hacerlo. No pueden hacer esta operación. Son como delincuentes. Es invasión a la Embajada de México que no puede ser, amigos. No entiendo esta locura, lo que hacen ellos. ¿Por qué están empujando al embajador de México? Yo no entiendo. No es respeto lo que hacen ellos. Yo no entiendo por qué lo hacen, por qué lo hicieron, por qué invadieron a la Embajada de México. No tienen derecho de hacerlo. Y amigos, yo estoy muy impresionado, yo estoy muy impactado de que este señor solo está defendiendo al expresidente de Ecuador, que intenta parar los coches contra todos militares. Qué persona muy fuerte, qué persona muy valiente. Yo respeto muchísimo a este embajador, amigos. Es muy buena persona. Y amigos, ¿qué ustedes piensan sobre esta situación en general, sobre conflicto? Entonces, es conflicto entre México y Ecuador. Yo quiero saber sus opiniones abajo de este video. Y muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos.